Hola, ¿qué tal? Hoy entrevistaremos al profesor Juan Pajuelo, exfutbolista profesional y actual director técnico. Pero antes no se olviden de suscribirse y seguirme en Instagram y en Twitter. Muy bien, comencemos. Ya estamos aquí en el Zoom con el profesor Juan Pajuelo. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa y aquí para hablar de lo que tanto nos gusta, que es el fútbol. Muy bien, ¿te parece si comenzamos con la entrevista? Sí, por supuesto, claro, claro que sí, aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo fueron tus inicios en Cantolao y posteriormente en Alianza Lima? A ver, primero, mis inicios no fueron en Cantolao. Eso es lo que te debe aparecer en Wikipedia, pero mis inicios no fueron en Cantolao. Mis inicios fueron en mi barrio, en el distrito de Callao, el barrio de Boca Negra. Es ahí donde empecé yo a jugar. Eh, a veces se confunden las personas porque siempre aparece como si yo hubiese estado encantolado, pero en realidad yo nunca estuve encantolado, nunca estuve afiliado en Cantolao. Jugué una Copa de la Amistad, sí es cierto, pero no estuve encantolado nunca, ¿no? Entonces, es un mal dato que aparece en Wikipedia y que siempre yo lo remarco las veces que puedo a través de las entrevistas, en este caso como contigo, Luis, para que las personas entiendan que yo no tuve inicios en Cantolao, ¿no? Como sí lo dice Wikipedia. Yo inicié jugando en mi barrio, eh, con la ilusión de poder llegar un día a jugar profesionalmente, aunque ni siquiera, bueno, en realidad, no sé si profesionalmente, porque yo de verdad no tenía ni conocimiento que había una liga de fútbol profesional. Estoy hablando hace más de 30 y pico de años. Eh, Obviamente, la difusión era un poco más difícil de lo que eran los torneos profesionales. La única manera de tú poder ver un partido de fútbol en ese instante era que un familiar te pudiera llevar al estadio y a través de ello tú poder ver a los equipos y obviamente posteriormente por ahí gustarte alguno y hacerte hincha. En mi caso, no, bueno, mis padres trabajaban y no había la posibilidad de que me llevase al estadio. Y es así que yo, si bien es cierto, comienzo a jugar en mi barrio, en un torneo que lo hizo el Diario del Comercio, que se llamaba el Interbarrios, y es a través de ese torneo que yo tengo la posibilidad de mostrarme, primero políticamente a través de los equipos del barrio, el equipo pues, siguió avanzando, y cada vez que nos eliminaban, yo siempre iba como refuerzo a los equipos que normalmente nos eliminaban. Y la final se jugaba en el Estadio Nacional. Obviamente yo lastimosamente el último equipo que me jala para yo jugar esa final no pude jugarla porque no tenía la autorización de mi padre y no pude jugar. Pero dentro del barrio había un señor que era muy metido en el tema de fútbol, el señor Cárdenas, y él consiguió una posibilidad de que en la nueva Copa de la Amistad pudiéramos toda la academia que tenía, que se llama Academia Cárdenas, ahí en Playa Rima, en el estado de San Manuel del Callao, vaya a jugar por los Delfines Cantolao. Pero no éramos de Cantolao, era toda una academia que fue a jugar a una categoría. Y es así que, bueno, nosotros jugamos bueno, en ese momento Delfines Cantolao y participamos de ese torneo de la Copa de la Amistad en el año 89, si no me equivoco, 90. Y a través de esa Copa de la Amistad, pues me vieron y me llevaron a prueba a la selección sub-17, en la cual me quedé, donde estaba el profesor Pitín Drago, y me quedé sin tener equipo de procedencia, porque no tenía ningún equipo de procedencia, como normalmente suele pasar en estos tiempos. Y en esos tiempos también pasaban, había jugadores de Alianza, había jugadores de la U, había jugadores también de Cristal, de Cantolao, de Zúñiga, que eran los equipos que normalmente llevaban muchos jugadores a la selección de menores en esos tiempos, ¿no? Cosas que ahora ya se ha capturado un poco más y ahora hay un poquito más de facilidades o probabilidades de que sea convocado estando inclusive en provincia, ¿no? Por esto del torneo de reservas, promoción de reservas, que eso ayuda mucho para que los técnicos también tengan más diversidad de jugadores, ¿no? Entonces, es ahí más o menos que yo me encamino. Y estando ya en esta selección, por cosas de la vida, como podía haber sido cualquier otro club. Nosotros entrenábamos y jugábamos preliminar de la categoría sub-20, la sub-20 de la selección sub-20, que la dirigía en ese momento el profesor Chalaca González. Y el asistente técnico de Chalaca González trabajaba en Alianza. Y él me dice, oye, porque yo era el único jugador, creo que era el único,
de esa selección sub-17 que no tenía club. Entonces, cada vez que salía la lista de las procedencias de los jugadores, Juan Pablo salía libre. Todos los demás salían Alianza, Cantolao, Zúñiga, Cristal, a la U, Universitario. Yo salía libre porque yo no tenía club de procedencia, porque no tenía club. Y es así que yo llego casi a los 16 años a afiliarme en Alianza, me afilian a Alianza, ¿no? Siempre lo aclaro porque muchos, tengo amigos que han visto muchas fotos mías cuando yo estuve en Alianza en menores, pero mi llegada a Alianza fue así, no porque sea hincha de Alianza, ¿no? Sino que se dio la posibilidad de llegar a Alianza como podía haber sido Cristal, como podía haber sido la U, como podía haber sido cualquier otro equipo, y obviamente nosotros intentamos aprovechar las oportunidades que se nos van presentando en el camino. En este caso apareció Alianza y en Alianza, ¿no? Y debuté profesionalmente en Alianza, ¿no? Entonces, es ahí más o menos encaminándote un poquito para que corrijamos un poquito Wikipedia y contándote cómo fueron los inicios de Juan Pablo cuando era jugador de fútbol, ¿no? En los inicios, ¿no? ¿Y tu debut en Alianza cómo fue? Fue un partido internacional, recuerdo, ¿no? Que tú sabes que normalmente a los juveniles los hacen debutar casi siempre los partidos internacionales, que se llaman los partidos de presentación, que le dicen ahora, ¿no? Las conocidas noches azul, la noche crema y la noche pequeña y todo, ¿no? Cada uno tiene ahora, ya le ponen su nombre propio. Antes eran partidos de presentación a tu plantel, sin mucho barullo, ahora lo hacen un poquito más espectacular, bueno, también es más visible y a cual le gusta también eso, obviamente, y hay una muy buena recaudación también por esos partidos, así que cada vez se ha hecho mejor. Y me tocó debutar en un partido amistoso, ¿no? Un partido amistoso. Después, obviamente, dieron muchas posibilidades de poder seguir jugando porque había un torneo en paralelo que se llamaba el torneo intermedio, que lo jugamos no solamente yo, sino muchísimos juveniles. Y en ese momento Alianza jugamos y debutamos muchos de ellos, ¿no? Ajá, cuéntanos sobre tu fichaje ya, si no me equivoco, a mediados del 94 por América Cochahuayco. Bueno, a ver, te comento, América Cochahuayco en ese momento, si bien es cierto, no era tanto así América Cochahuayco, sino que se hizo una fusión con un equipo, con Alianza. Alianza como que fusionó ese equipo y se llamaba América Alianza, no me acuerdo bien cómo era el tema, el nombre del equipo. Y muchos de los juveniles pertenecientes a Alianza fueron a jugar a ese equipo. Y fueron muchos de los chicos que tenían contrato, que estábamos en primera, ¿no? Estábamos terminando con el primer equipo, fueron a jugar muchos ahí. Yo fui uno de esos que tomó la decisión, porque cuando llega el profesor Berzik en el 94, comienza a hacer unas visorías en ese fútbol, y de todos los chicos, en ese momento estábamos entrenando, bajaron a muchos y yo no, yo sí me quedé. Pero yo quería ya jugar, que es lo que cuando de fútbol ya se siente que llega una edad donde ya quieres saber si estás o no estás, ¿no? Es decir, probarte a ti mismo, ¿puedo o no puedo? En este caso, pues yo opté por irme a jugar a la segunda división, porque sería como ahora la Liga 2, ¿no? Bueno, y ahí fui a jugar en el 94, 95, bueno, yo tenía contrato vigente con Alianza, pero bueno, me decidieron que yo no participara más del plantel principal, y bueno, me dijeron que tenía que ir a buscar un equipo para prestarme, así que bueno, fue la segunda decepción que tuve en el fútbol, donde casi dejo la carrera, y ya había decidido ya no jugar más, porque no encontré, o no veía yo una solución, o no veía dónde podía ir a jugar en ese momento. Y llego a mi casa muy triste, y mi hermano Juder, que es mi hermano mayor, me dice, oye, ¿qué te pasa? Y le conté todo lo que había pasado, y dije, que me voy a dedicar a otra cosa, voy a ponerme a trabajar y estudiar, y está el fútbol, y está aquí. Y él me dice, oye, mañana vamos a probar, me dice, el prueba es municipal. ¿De dónde queda eso? No, ya, vamos, yo conozco, me dice, vamos a probar. Vamos, salimos tempranito de casa, ¿no? A las 5 de la mañana, con un tequilo y un pancito duro y una pancita, y nos fuimos a cabaña. Hasta Villa Salvador, entrada de Villa Salvador. Un mar de gente, pues imagínate, prueba para fútbol profesional, ya te imaginarás la cantidad de gente que había, ¿no? Era una cosa impresionante, el mar de gente para pruebas, para poder quedarte para jugar en primera división. Bueno, llegamos como a las, no sé, 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, y comenzaron las pruebas, y arrancó, y nosotros como a las, no sé, 3 de la tarde, más o menos, que era el último grupo, los rezagados. Y bueno, ya estábamos ahí, primero, habíamos hecho un esfuerzo enorme temprano, así que
¿Qué quedaba? Hacer el último esfuerzo, que era por lo menos esos 20 minutos de prueba, dar todo. Obviamente mi hermano no había llevado cosas, solamente lo había hecho para que yo vaya a probarme, ¿no? Y, y arranqué, ella arrancó la carrera. O mucho, ayer se reflotó la carrera, porque en esa prueba de 20 minutos di mi mejor, o intenté dar mi mejor, y me quedé, ¿no? Me quedé. Después me dieron la lista de los jugadores que tenían que estar al día siguiente en la puerta 4 del Estado Nacional para hacer la pretemporada. Así que me tuve que agradecer a mi hermano, me puse a llorar y ahí arrancó mi carrera otra vez, ¿no? Que nunca había empezado, por eso digo que ahí arrancó mi carrera, ¿no? En Municipal, en el 95. Sí, justo allí fue en donde Municipal se podría decir que te consolidaste, porque luego para el 97 te fichan en la U. Bueno, claro, yo juego Municipal 95, 96, 97 y el 98 es que llego a la 1, justo en el año que se comienza a crear o a formar ese equipo que después, gracias a Dios, tuve la posibilidad y la bendición de llegar a ese equipo tan maravilloso que logró el tricampeonato. Muy bien, cuéntanos sobre tu paso por la U del 98 al 2000, donde la U consigue el tricampeonato. Cuéntanos sobre los partidos, las anécdotas que has tenido, porque en la U compartiste vestuario con jugadores que han sido leyendas, como el Puma Carranza, Cantoro, Esidio, entre varios jugadores. Cuéntanos. Sí, no, primero, obviamente yo en Municipal ya era un jugador, digamos, por decirse titular, indiscutible, ¿no? Llegar, obviamente, a Universitario siempre es chocante. El primer año me chocó porque casi me tocó jugar poco, ¿no? Está ahí, la estadística lo dice que yo no jugué mucho. Eh, o sea, no jugué mucho porque estaba acostumbrado a jugar siempre en Municipal, ¿no? Entonces para mí me parecía como que había jugado poco, pero en realidad jugué cerca de 19 o 20 partidos. Pero para mí había sido poco porque yo estaba acostumbrado a jugar todos los partidos en el año. Y ese año logramos el campeonato, ¿no? El primer campeonato. Obviamente yo había decidido, al haber tenido poca continuidad, a mi criterio, obviamente, irme. Irme y dije, no, el próximo año me tengo que ir a jugar. Eh, bueno, obviamente tenía las mejores condiciones de trabajo en universitario, pero yo quería en ese momento seguir jugando, ¿no? Y dije, bueno, me voy. Pero por cosas de la vida que solamente Dios sabe, bueno, me terminé quedando ese año 99 en universitario, donde prácticamente fue el año que yo me consolido, ¿no? Me consolido. Y bueno, fue muy bien. Ese año volvimos a salir campeones, el bicampeonato con la ya tan recordada vuelta olímpica en Matute, ¿no? Y todo esto que los hinchas seguramente deben tener en memoria. Y el año 2000 obviamente fue redondear todo lo que se había dicho los 2 años anteriores, ¿no? El equipo que logró más de 100 puntos, ganamos creo, no sé si casi todos los clásicos, eh, no estuvo que haber final porque se ganó de la factura y clausura, el equipo era una cosa impresionante, ¿no? Así que tuvimos el placer, o yo siempre digo, tuve el placer y la bendición de llegar en un momento tan importante del club y haber sido parte de la historia tan rica que tiene Universitario de Deportes, ¿no? De haber sido parte de esa historia, para mí es una alegría inmensa, la cual atesoro hasta ahora, ¿no? Siempre, ¿no? Y haber compartido el vestuario con grandes personas y grandes compañeros, ¿no? De fútbol, ¿no? Y de la vida, ¿no? Con Eduardo Esidio, yo siempre digo que en cierto fútbol me ha dado muy buenas, grandes amigos, grandes personas, y Eduardo es mi hermano, ¿no? Mi hermano de la fe, mi hermano por tanto tiempo, a pesar de que quizás no nos hablamos tan seguido, pero con el cariño y la aprecio de él siempre está. Entonces, en ese sentido, contento de haber podido este lindo pasar en universitario. Mi primera etapa en universitario, ¿no? Porque después tengo otra etapa cuando vuelvo. ¿Cómo fue tu primera experiencia en el extranjero, en Argentina? A ver, no, primero es Los Andes, el Mil Rayitas, Ah, de Los Lomas de Andes. Zamora. Los Andes, sí, Los Andes. Mil Rayitas, dicen, ese equipo de Lomas de Zamora. Nada, aprendí la primera experiencia, había tenido un técnico que con el tiempo se un técnico tan exitoso y ganó muchas cosas internacionalmente como Miguel Ángel Russo, que ahora está dirigiendo Rosario Central. Y para mí fue una satisfacción enorme, ¿no?
Eh, Al inicio siempre cuesta, me costó un poco la adaptación de ir a un fútbol un poco más intenso, un poco más agresivo, eh, donde la fricción es casi más constante y obviamente mis primeros partidos fueron medios complicados, ¿no? Medios bajitos, pero gracias a Dios el profe siempre respaldó en ese momento mi llegada e hizo que yo tuviera esa misma confianza cuando él tuvo una conversación conmigo ahí y me hizo ponerme malas pilas, se puede decir, ¿no? Para yo seguir trabajando, seguir esforzándome con una doble razón, ¿no? Primero porque quería poder tener un buen pasar en los Andes, era mi primera experiencia en el extranjero y obviamente por la confianza en técnico, ¿no? Y al pasar de la cuarta, quinta fecha, me fui encontrando con mi mejor versión, por así decirlo, y con mi bien. Tanto así que, bueno, después tengo la posibilidad de llegar al fútbol mexicano. Cuéntanos sobre tu paso en México en el Atlético Bachilleres y luego en Atlas. A ver, te explico. Bachilleres era una filial de Atlas. Yo llego a Atlas de Copa Libertadores, de la Copa América, que se juega en Colombia en el 2001, si no estoy equivocando. Y llego a Atlas, pero cuando yo llego al primer equipo, que sería Atlas, no como filial, que Bachilleres es la filial de Atlas en ese momento, no sé si se está teniendo hasta ahora, eh, pero no me pudieron afiliar digamos, al Atlas, porque había un problema con el grupo extranjero que no se pudo liberar. Entonces, ellos que hicieron, me mandaron esos 6 meses a jugar a Bachiller, que era la filial del Atlas, ¿no? Donde se participaba para el ascenso. Obviamente jugabas, ellos, digamos, en la idea de Atlas en Bachilleres no era tener jugadores o sea, no era que tener un equipo para ascender, era tener un equipo para que los jugadores jóvenes tengan mucho roce y los que más sobresalían eran pasados a Atlas, digamos, al equipo principal de Atlas, ¿no? Me tocó estar a mí durante los primeros 6 meses, ¿no? En Bachilleres y después paso a Atlas, ¿no? ¿Se entiende? Que es el mismo, digamos que era, antes tenía ese equipo en la Liga 1 y en la Liga 2 con diferentes nombres, ¿no? Y luego tu regreso a Argentina en Estudiantes de La Plata en 2002, ¿cómo fue? Bueno, termina mi contrato con Atlas en el 2003. No llegamos a ponernos de acuerdo para la renovación del contrato. Me vengo para Perú primero. Bueno, la persona que en ese momento miraba todo el tema mío, eh, a la semana de yo estar en Perú, me dice: Juan, tienes que viajar a Argentina, porque ya hemos tenido la posibilidad de cerrar bien, una historia riquísima, ¿no? Campeón de Copa Libertadores, Copas Internacionales, Europa, una historia muy rica en Argentina, pero en el momento que llego yo con un problema muy grande en el tema de promedio, entonces no llegué a mis estudiantes, no sé, ¿no? Digamos, llegué un estudiante con una historia muy rica, pero con muchos problemas, creo que administrativos y en lo deportivo el equipo no estaba bien, ¿no? Pero aún así, bueno, yo tuve la posibilidad de ser entrenado también por grandes profesionales, ¿no? Que uno de ellos es el profe Cacho Malverdad, que después me entrenó en la U y también entrenó aquí en San Martín, ¿no? Y me tocó la primera posibilidad de que me entrene el doctor Pilar, ¿no? También no fue mi técnico en la parte final, en estudiante, ¿no? Que, bueno, ellos decidieron que me quedara, pero bueno, en ese momento yo ya estaba medio cansado, había tenido unas lesiones, quería volver para Perú, ¿no? Yo volví a Perú, ¿no? En el 2004, ¿no? A la U. ¿Cómo fue tu segunda etapa en la U? Bueno, la segunda etapa en universitario fue totalmente distinta a la primera porque yo cuando me fui, el club estaba bien ordenado de la parte futbolística y de la parte económica. Cuando yo vuelvo me encuentro un club con muchos problemas, ¿no? Con problemas en la parte deportiva y en la parte económica. Y obviamente el gran amor y cariño hacia universitario hizo que yo en ese momento desechara otras ofertas y yo me viniese a firmar por universitario en 2003. Llegó en 2003,
de mitad de año y después me quedo todo el 2004. Bueno, en el 2005 voy primero al equipo de Arequipa y bueno, y de ahí me voy a Ionicos, ¿no? ¿Cómo se dio tu pase a Grecia en el Ionikos en el año 2005? Bueno, ahí yo ya había firmado con el equipo de la UNSA, Arequipa, ¿no? Y por cosas de la vida, increíblemente, caminando por las calles ahí de Arequipa, me encuentro con un señor brasileño, parece que era representante que estaba llevando un jugador para mirar, me parece. Y me reconoció, me dice, hola Juan, ¿qué tal? Yo soy representante, llevo jugadores para algunos países en Europa y no sé si te encantaría por ahí ver que yo pueda haber alguna posibilidad para ti. Si tendrías un CD, ¿no? En este momento CD, imagínate, qué viejo que soy. Un CD me hice para ver y moverlo. Sí, le digo, ¿cómo no? ¿Dónde estás hospedado? Yo te lo llevo. Bueno, saqué una copia del CD que tenía y se la entregué. Eso fue no sé, en febrero. Bueno, pasó febrero, fue marzo, abril, mayo, junio, julio, ya ni me acordaba. A fines de julio recibo una llamada, ¿no? De una persona de Grecia, diciéndome que sí, que había la posibilidad de irme a un equipo ya. Yo obviamente había puesto una cláusula de salida solamente al exterior con el club donde estaba. Y bueno, así se fue dando la posibilidad al inicio, conversamos, comenzamos a ver cuál era el término del contrato. Y me di cuenta, bueno, yo estaba en Lima sacando mi visa para irme a Grecia, ¿no? Y es donde me tocó estar en Lagos. ¿Cómo fue tu estadía en el Olímpico Somos Perú y luego en Juan Aurich? A ver, en el 2010, 2007 yo, bueno, me fui, como te comenté, me fui primero a Grecia. Firmé un contrato por 3 años. Al año 7 meses se dieron algunos problemas ahí con el presidente, administrativos que tuvieron, y bueno, el equipo estaba muy complicado con el tema del descenso. El presidente quiso bajar el presupuesto, y dentro de los bajas del presupuesto, bueno, obviamente habíamos algunos extranjeros que éramos caros para él, y, y bueno, él comenzó en primera instancia, un poco triste decirlo, pero a maltratarnos desde los económicos, nos hacía entrenar bien, que el equipo descansaba, ciertos horarios. Y bueno, después, gracias a Dios, a través de FIFA conseguimos la libertad de poder irnos a Perú, nosotros como compañeros se volvió para Inglaterra. Y cuando yo llego aquí, pues ahí enseguida me aparece la posibilidad de irme a Cienciano, pero no me mandaron el pase, así que cuando me mandan el pase temporario yo no me pude matricular, así que me quedé casi 6 meses sin jugar. Al año siguiente comienzo a entrenar con el equipo de la agremiación y fuimos a hacer un partido con Somos Olímpicos en ese momento, que después se llamó Intigas, que ahora es Ayacucho, ¿no? Hicimos fútbol y justo había unos amigos que estaban a cargo del club y se asombraron verme a mí llegando justo con el equipo de la agremiación y digo, oye, Juan, venos a darnos una mano aquí estamos armando un buen equipo para ascender. Sí, le digo, bueno, las condiciones estaban bien, estaba en Lima, muchas de las cosas que a veces el jugador de fútbol prioriza también por la familia cuando es de Lima, y se dio la posibilidad de quedarme de ahí. Si bien es cierto, no ascendí con el equipo porque a mitad de esta temporada yo, con algunos problemas ahí, me tuve que retirar de la institución. Y después, ahí nomás al mes, casi más o menos de ese mismo año, me voy a Lauris. Ese Audi que estaba complicado, con muchas dificultades con el tema del descenso, que parecía que se iba al descenso. Bueno, felizmente gracias a Dios pudimos salvar la categoría, ¿no? El año siguiente, no me equivoco, eso fue 2008, si no me estoy equivocando, creo que 2008, y después el año siguiente, bueno, caigo en el Deportivo Municipal, perdón, en Sport Boys, Sí, en Sport Sport Boys. Boys, ¿no? En Sport Boys en 2009, si no me estoy equivocando, o 2008, 2009, por Boys, donde logramos el ascenso de la segunda a la primera, de la Liga 1 a la Liga 2, con un muy buen equipo, con jugadores muy buenos, ¿no? Y con mucha experiencia también dentro del fútbol. Estaba Guardiazá, estaba Drogba Carrillo, estaba bueno, Miguel Rebocio, había algunos chicos jóvenes también, como chicos seminarios que se empezaba, y había otros chicos como Carlitos Elías, jugador importante, principalmente en los momentos determinantes del campeonato, en las partes finales.
y se logró un ascenso duro, sufrido, complicado, ¿no? Y logramos que el Sport Boys pudiera volver a estar donde siempre tiene que estar, porque es un club de mucha hinchada, con mucha historia, con mucho peso de la gente, así que gracias a Dios se dio ese paso importante por ahí también. ¿Cómo fue la primera vez que te llamaron a la selección? A ver, Luis, yo creo que para todo jugador, yo había tenido la posibilidad de haber sido seleccionado sub-17, ya, ¿no? Ya había Ujú. representado a mi país en menores. Yo creo que todo jugador, el sueño siempre es poder tener la oportunidad o la posibilidad de llegar a una selección mayor. Eh, no es fácil y no son muchos los que tienen esta posibilidad de poder lograrlo, ¿no? Durante su carrera. Hay jugadores que juegan 20 años al fútbol profesional, sin embargo nunca pudieron ser convocados a una selección o una preselección. Gracias a Dios tuve el privilegio de ser convocado, también universitario, ¿no? Fue pues, un amor tan grande universitario, me permitió escalar situaciones y tener y vivir cosas en el fútbol de manera increíble, ¿no? Y bueno, en primera citación fue para un partido amistoso, eh, con mucha ilusión, con mucha alegría, ¿no? Obviamente, como todos en casa, habíamos estado haciendo todo el esfuerzo para poder estar ahí. Cuando se dio la oportunidad, bueno, como todo jugador, cuando te dan la noticia de que eres convocado a una selección mayor, pues es algo como, wow, por lo menos todo el esfuerzo y el sacrificio que hice durante tantos años está dando su fruto. Cuéntanos sobre el gol que le hiciste a Brasil, justamente en la casa de Brasil, en el año 2001. Un gol que quedó en la memoria de muchos hinchas porque te levantaste la camiseta y tenías un polo que decía Yo amo a Cristo. Sí, bueno, yo en ese momento estaba jugando en los Andes, estaba jugando en los Andes. No pasé por Perú en ninguno de los dos momentos, tuve que hacer mi vuelo directo, tanto de Buenos Aires a Brasil y de Brasil a Buenos Aires. Me tocó jugar un partido, como si bien tú bien sabes, Brasil tiene jugadores siempre con tanto renombre, que siempre están en las mejores ligas, jugando los mejores torneos, saliendo del mundial. Y no era un partido difícil, además, era un partido fácil, al margen de que no era el mejor Brasil como lo vemos ahora, en un Brasil también que venía con sus complicaciones, pero obviamente siempre clasificando en todos los mundiales, como siempre. Es más, ese Brasil después de clasificar termina siendo campeón del mundo en Corea-Japón. Y fue un partido duro, un partido difícil, complicado. Y creo que el esfuerzo que se hizo en ese partido, desde lo psicológico, cómo nos preparó el profesor Servide, cómo salimos a calentar, cómo nos ganamos el público regalándoles pelotas, hizo que me hermana un poquito quizás los ánimos en referencia a ellos para complicarnos, ¿no? Y bueno, el partido fue un partido duro, como todos los partidos, obviamente, cuando se juegan contra Brasil, y mucho más cuando juegas de local, ya tú bien sabes que son partidos difíciles. Y bueno, Dios me dio la posibilidad de ese partido convertir un gol, que bueno, queda hasta ahora en la historia, porque yo llegando después a Argentina, el profe de Miguel Ángel Russo me dice, ¿sabes que Perú por eliminatorias, desde que se creó esta manera de eliminatoria, nunca Perú había empatado en Brasil? Bueno, imagínate, uno jugador de fútbol, lo último que mira son las estadísticas, yo no tenía ni la menor idea. Obviamente es lindo recordarlo, pero bueno, estoy esperando que aparezca otro jugador, no solamente que haga gol, sino que la selección no solamente empate un partido, sino que gane, ¿no? Que gane un partido ahí, porque creo que se puede hacer, ¿no? Y obviamente Dios me dio esa gran alegría y esa gran posibilidad de convertir, y bueno, y se lo dediqué a él con el polo que en ese momento mi hermano lo recibió, y yo siempre usábamos debajo de nuestra camiseta que es el ¿no? ¿Y cómo fue la última vez que te llamaron a la selección? Bueno, eso fue un partido amistoso, me acuerdo que se hizo en Lima también, fue mi última convocatoria. Prácticamente creo que se hizo ese amistoso porque, si no me equivoco, había unos jugadores que tenían tarjetas amarillas o tenían que limpiar el tema de suspensión, ¿no? Y se hizo. Fue la última vez que bueno, tuve la posibilidad de jugar por la selección un partido amistoso. ¿Cómo te surgió la posibilidad de ser
parte del cuerpo técnico de Chemo del Solar en el año 2014 y posteriormente a acompañar a Chale en el 2015. A ver, yo cuando era ya jugador de fútbol, yo ya sabía que cuando dejara de jugar, quería hacer lo que, gracias a Dios, Dios me permite hacer hasta ahora, que es ser director técnico. Y yo, si bien es cierto, me retiro en el 2010 y durante 3 años me vinculo totalmente del fútbol. Las situaciones ahí que no son muy gratas recordar. Me desligo totalmente del fútbol por 3 años. Obviamente, pasé esos 3 años, el amor y la pasión siempre son más fuertes y me termina jalando el volverme a insertar en el fútbol en el 2014. Como siempre digo yo, Dios es tan bueno y generoso para conmigo que de una manera increíble me resaltó muy rápido en el fútbol. Tuve la posibilidad de llegar a universitario, cual amamos, no solamente yo, sino muchos compañeros, por todo lo que brindó, todo lo que pudimos lograr y pudimos conquistar, y obviamente era una alegría enorme para nosotros poder llegar a nuestra casa, que siempre decimos. Y sí que tuve la posibilidad de llegar a la universitario justo en un año complicado, porque en 2014 la U había salido campeón recién en 2013, tuvieron problemas ahí con técnico en ese momento, se tuvo que ir, y bueno, justo Chemo asume en ese momento como técnico principal hasta agosto, donde después se toma Javi Áñez, ¿no? Y bueno, y después al año siguiente llega Fernando Suárez, también lo pude acompañar también por un tiempo ahí. Después el profe se tenía que ir, y bueno, me quedo interinamente por un par de partidos, como me pasó también en otros momentos en el club. Nos tocó jugar en Sullana, donde ganamos en Sullana. Bueno, y la siguiente semana, bueno, el profe bueno, ya llega al club. Y me tocó estar con él, bueno, hasta la final de esta temporada, en 2015, y en 2016 yo decidí en ese momento retirarme del club, porque creía que quería seguir creciendo, quería seguir teniendo más experiencias para poder en un momento llegar y tener la posibilidad de llegar a ser el técnico principal universitario, y, bueno, y en ese camino estamos, ¿no? Tratando de ir cosechando, de ir sembrando cosas, de ir teniendo conocimiento, de ir llevando experiencia, y en ese momento de poder llegar como técnico universitario, poder llegar, ¿no? Y para eso sabemos que hay que estar preparados, porque el universitario es un mundo tan grande que si no estás preparado te comen, no te absorben. Entonces, ahora estamos intentando dar cada pasito, por más chiquito que parezca en ese momento, pero intentamos darlo con toda seguridad para lo que buscamos y logramos más adelante, que es el principal universitario. ¿Y cómo te convertiste en el técnico de Atlético Torino? No el de Italia, el de Perú, por si acaso. En ningún momento, nunca sabía a través del afecto es posible. Sí, se me dio la posibilidad el año que yo salgo de universitario, 2016. Bueno, al comienzo no apareció nada, no apareció esta posibilidad de ir al Torino, donde estuve por 45 días solamente, porque bueno, no me firmaron mi contrato y tuve que retirarme. Y cosas de la vida, ahí a los días, Oscar Ibáñez llega a Cinciano, y ahí comienzo a trabajar con él como parte de su comando técnico, ¿no? En 2016. 2017, si no me equivoco, trabajamos juntos otra vez, llegamos a Comerciantes Unidos, en Chiltepando, estuvimos trabajando juntos igual con Oscar. 2018 llegamos a Cusco FC, ¿no? Cusco, cantera de Garcilaso, que ahora es Cusco FC. Estuvimos ahí meses, y después a mitad de ese año, casi sobre junio, julio, puede ser que yo llego recién ahí como técnico principal a Comerciantes Unidos, ¿no? ¿No? Y yo ya me separo de Oscar, donde voy como técnico principal a un Comerciantes Unidos complicado, un problema del descenso. Bueno, estuvimos ahí cerca de 2 meses. Y al año siguiente, bueno, tuve la posibilidad de llegar a la reserva de universitario, ¿no? En 2019. ¿Cómo fue tu paso por Comerciantes Unidos en el 2018? Eh, Fue una linda experiencia. Si bien es cierto, no logramos los objetivos que en el momento al llegar nos habíamos trazado.
pero creo que hicimos un muy buen trabajo al margen de ello. Así que el equipo de fútbol también tan importante, lastimosamente nosotros ya no estábamos por dio sus frutos. Obviamente no logró salvar la categoría, porque tenía un balance en puntos bastante complicado, ¿no? Eh, para nosotros, como lo vuelvo a repetir, lo dije hace un instante, es importante para nosotros siempre tener esas experiencias, porque esas experiencias son las que nos enriquecen y nos van haciendo cada vez mejores personas y obviamente mejores profesionales. Así que fue una linda experiencia, aunque lastimosamente el resultado no es el que nos hubiésemos querido. ¿Y cómo se te dio la oportunidad de dirigir a las reservas de la U ya en el 2019? Sí, a fines del año 2018 comunica conmigo el Deportivo Universitario eh, para, bueno, no solamente para proponer, sino para saber si me gustaría poder asumir la rienda de la reserva universitaria, obviamente, y expresaría una posibilidad como esa. Así que seguramente dentro de muchos candidatos también, bueno, en ese momento los directivos de la administración a cargo decidió que nuestro comando técnico era el idóneo para el trabajo que se iba a hacer ese año en reserva, así que estuvimos ese año en la reserva durante todo el 2019. Y luego, ¿cómo te dicen que ibas a dirigir al primer equipo ya en el 2000 a finales de 2021? Porque la U pierde con Alianza y el primer entrenador, este Ángel Comiso, termina renunciando tras el clásico. Sí, para mí no era extraño, o sea, en 2019, cuando estaba el profesor Córdoba, no, si no me equivoco, que era el que estaba, eh, y bueno, tiene el arranque del torneo, porque llega, si no me equivoco, en 2018, el equipo estaba complicado con el tema del descenso, salvan la categoría y obviamente él inicia el proceso en el 2019. Lastimosamente los resultados no fueron los que obviamente él y nosotros también esperábamos como hinchas del club. No le fue bien, se tiene que ir y bueno, me tocó estar de una manera interina por los partidos hasta que llegó el comiso. Bueno, y ahí estuvimos trabajando a la par con él, nosotros en reserva, y bueno, cuando teníamos algún tiempo, dábamos una mano también en el primer equipo, todo el 2019, en 2020. Además, fue un año complicado por todo lo que pasó. ¿Y cómo fue tu paso por Deportivo Municipal el año pasado? Un balance positivo para nosotros, sabiendo que el Municipal venía con muchos partidos de no poder ganar y con ciertas complicaciones con el tema del descenso. Firmó su contrato hasta finalización del torneo y confiando que íbamos a hacer un papel y que seguramente por ahí nos podía dar la posibilidad de empezar nuestro proyecto. Pero que el inicio fue complicado, los chicos venían con mucha carga emocional, intentamos liderar, ¿no? Gracias a Dios, al final el equipo hizo un buen cierre de torneo, ¿no? Ganando los tres últimos partidos y empatando de visita, ¿no? Contra Vallejo, un equipo que con un presupuesto mayor, con una estructura de muchísimos años, y bueno, y ahora uno de los punteros del torneo. O sea, en ese momento hicimos un muy cierre de torneo y bueno, nos quedamos bastante contentos con el pasar por el Partido Municipal. Y ahora estamos a la espera de algún proyecto que nos ayude a seguir creciendo como profesionales y también de formación. Un No, momento de tu carrera que quisieras repetir. momento en mi carrera que quisiera repetir, volver a convertir un gol a un equipo grande, a una selección grande. Si no hubieras sido futbolista, serías Contador, seguro. tu segundo deporte favorito. Es complicado. Tengo muchos que me gustan, tengo muchos, o sea, tengo muchos que me gustan, muchos que no se practican aquí, pero tengo muchos. Pero te podría decir que uno de ellos es la pesca, ¿no? ¿Cuál es la mejor cualidad que tienes? Creo que mi carácter.
El momento más feliz del fútbol. Mi primera convocatoria de la selección mayor. ¿Cuál ha sido tu mejor hazaña? Haber jugado durante muchísimos años al fútbol. ¿Cuál fue tu referencia como jugador durante tu juventud? Internacionalmente, Beckenbauer, ¿no? Y nacional, Pastor Eche. Bueno, Luis, te agradezco mucho y a toda la gente que siempre te sigue. Quiero mandar un fuerte abrazo a ellos también, que te sigan viendo, que te sigan siguiendo en cada entrevista que tú hagas, que todas son muy buenas y muy divertidas y con algunos jugadores y jugadores ya viejitos como nosotros y algunos también jugadores jóvenes y del momento. Así que nada, solamente desearles lo mejor, un fuerte abrazo para todos tus seguidores, que Dios nos guarde y obviamente a todos tus familias también. Muchas gracias, Juan. Gracias Luis a ti por la invitación y bueno, ya sabes que estamos siempre para servir en lo que se puede. Un fuerte abrazo para ti.